Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Quiero saber los nombres. Digo si usted los tiene y después vemos, dígame lo que usted tiene y luego si alguno no se menciona, pues diga su nombre. Sí, pues aquí tenemos a Martina Soto, a Raquel Núñez, a Luz. Un momento. Martina Soto, Raquel Núñez. Raquel. Sí. Luz Stevens. Ok. Marisela Reséndez. Si quieres, apunta el primer nombre. Tenemos sí. a Junia. Tenemos a Leti Moreno. Tenemos a José Juan. Luego tenemos a Mario Rivera. Tenemos a Genoveva. Tenemos a Martín Baltasar. Y tenemos a doña Nérida Morales, que acaba de ingresar también. Muy bien. ¿Alguien no lo mencionaron? Ok. Vamos a comenzar entonces. Entonces ellos me pueden ver a mí y pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Sí, y las cortinitas para aquí y para allá. Muy bien. Entonces, en Marcos 9:40, hay una anécdota, hay un relato de nuestro Señor y que los apóstoles, los discípulos del Señor, le dicen, oye, hay alguna gente expulsando demonios en tu nombre, pero es que no son de los nuestros. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿No? Que son cristianos, pero no son de los nuestros. No son de los 12. Recuerden que nosotros tenemos la sucesión apostólica. Recuerden que la Iglesia Católica, cuando Jesucristo deja a Pedro allí y al colegio, porque estaba Pedro, Santiago y Juan, y recuerden, ante la duda de quién está de los tres que han compartido la resurrección no se dice resurrección solo se dice cuando partes de este mundo al Padre. Cuando la hija de Jairo vuelve a la vida, se llama revivir. Sí. Cuando Jesucristo revive a la hija de Jairo, ahí están Pedro, Santiago y Juan. Cuando están allí en el monte de la transfiguración, está Pedro, Santiago y Juan. Por lo cual, los relatos mismos nos indican que estas tres personas eran muy importantes dentro de la comunidad cristiana, eran las cabezas de la comunidad cristiana. Pero para que no haya confusión dentro del cristianismo y el cristianismo que le continúa a la primera y segunda generación, o sea, nosotros, se escribe aquel relato en que Juan, al anuncio de María Magdalena de que Jesucristo ha resucitado, y ante la duda, ellos van corriendo, y corre Pedro y corre Juan, y los dos corren a la misma vez. Pero Juan corre más deprisa y dice que él llega hasta la tumba y se queda a la puerta y espera a Pedro. Entonces Pedro entra. Este relato nos habla bien claro y viene a ser una defensa de la fe, que es lo que le llamamos apología, acerca de quién está a la cabeza. Fíjense que Juan, al correr más rápido, no entra, pero Juan era una de las cabezas de la iglesia. Entonces, ¿quién iba a dirigir la iglesia? ¿Quién estaba al frente de la iglesia cuando Jesucristo se fuera? ¿Juan? ¿Santiago? ¿Pedro? ¿Quién era la cabeza? Porque debía haber una cabeza.
Entonces el relato mismo nos da la respuesta. Es Pedro quien entra y Juan espera. Entonces Pedro es la cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo, pero él está al frente. Luego de Pedro viene Lino, después Cleto, Clemente, Sixto, Evaristo y así hasta Francisco. Una línea continua que nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas no conocen, porque para ellos la tradición no cuenta, pero nosotros tenemos la sucesión apostólica, que es desde Pedro hasta Francisco. Entonces, la respuesta de Jesús a sus apóstoles es esta: el que no está contra nosotros, está con nosotros. Fíjense qué sorprendente esta respuesta. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Yo conozco mucho, claro, él no se refería ahí a los pastores protestantes porque no existían. Pero realmente hay personas que creen en Cristo y no son de los nuestros. Entonces, ciertamente yo he escuchado a muchos pastores de otras denominaciones cristianas y demás que no hablan en contra de la iglesia. Predican a Jesucristo, predican ¿verdad? El bautismo, además, ser discípulos, etc. Pero no hablan en contra de la iglesia, no hablan en contra del Papa, no hablan de los sacramentos, no hablan en contra nuestra, no están en nuestra contra. En cambio, yo he escuchado pastores bautistas, he escuchado testigos de Jehová y he escuchado algunos pastores de las iglesias evangélicas, de las sectas evangélicas, que sí están en contra de nosotros, que predican y el centro de su predicación es contra la Iglesia Católica. Entonces se cumple esta palabra del Señor: el que no está contra nosotros, está con nosotros. ¿Qué significa? El que está contra nosotros y basa su predicación atacando la Iglesia Católica y busca eliminarla o destruirla, esa persona sí está, esa persona no está con nosotros. No está con nosotros. ¿Qué tú crees de eso, Martina? Martina. ¿Está Martina? Bueno, sí, aquí estoy. ¿Qué crees acerca de eso? Pues de que, bueno, yo en mi opinión es de que si no tengo nada a favor a decir de aquella persona, pues mejor me quedo callada. Así pienso que cuando nos atacan los hermanos protestantes y en vez de darles por su lado o ponernos a pelear con nosotros, mejor no armar discusiones. Exactamente, exactamente. Eso que tú acabas de decir es muy interesante. Déjame buscar la Biblia un segundo, disculpa. Okay. Primera de Timoteo 6:2. Pensando en eso que tú estabas diciendo, me acuerdo de este texto, Primera de Timoteo. ¿Tienes la Biblia por ahí, Martina? No, de hecho yo voy camino a casa, tengo a mi niño, vengo del soccer y vengo en camino a casa y ahorita llegando yo me pongo en la Biblia. Ok, muy bien, yo la busco aquí el texto. Pero bueno, está claro de que hay personas que nos atacan y hay personas que no nos atacan, ¿es cierto? Sí. Hay personas que no están contra nosotros y predican a Jesucristo. Y hay personas, sectas, que sí predican a Jesucristo y sí están en contra de nosotros. ¿Está claro? Ok, sí. Mira lo que dice, lo que tú acabas de decir está en Primera de Timoteo 6, del 2 al 12. Y si no lo sabía,
entonces eso no te lo reveló a ti ni la carne ni la sangre. Primero de Timoteo 6, del 2 al 12, dice, le dice Pablo a Timoteo, esto debes enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué doctrina? La doctrina católica. ¿De quién están hablando aquí? Los protestantes no existían cuando eso, Lutero no existía, Calvino no existía Enrique VIII, no existía ninguna secta protestante del siglo XX. Está hablando de los católicos. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, las discordias, las maledicencias, las sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gente que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. ¿Viste cómo San Pablo le habla aquí y le dice nada de discordias, nada de peleas, nada de contiendas y disputas con la palabra de Dios? Sí. Entonces, esto es importante. Vamos a continuar. ¿Por qué están contra nosotros? ¿Por qué? Ahí tienen Raquel. Raquel, ¿estás por ahí? Creo que ella se desconectó. Ok, Luz. Luz está. Sí, buenas. Sí, Hola. buenas, hola. Están contra nosotros unos por envidia, otros porque no están de acuerdo con el orden que dejó el Señor, o sea, el Papa, y algunos en contra también de la misma doctrina que dejó el Señor. Por eso están contra nosotros. Ok. Fíjense, aquí en las fotos está Lutero. ¿Lo ven? Sí, sí. Lutero, Está Enrique VIII. Lutero, fundador de la Iglesia Luterana. Enrique VIII, fundador de la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana. Y Zwinglio, de la Luterana. en Suiza. Muy bien. Entonces, está Lutero, está Enrique, perdón, tengo que ir para atrás. Un momentico. A ver, ¿cómo se va para atrás aquí? Perdón, aquí yo me confundí. Este no es. Ahí está. ¿Está bien? Y ese es Calvino. Lutero, Enrique y Calvino. Entonces, había pasado algo con Lutero, y era que el Papa había pedido una ofrenda de dinero para la reconstrucción de San Pedro. Y entonces mandó unos emisarios a ir por el mundo, en este caso en Alemania también, para pedir una ofrenda
Y la persona que diera una ofrenda para esta importante labor, fíjense ustedes qué importante debe ser dar una ofrenda para la reconstrucción de la Basílica del Vaticano, tan importante, esta obra de caridad, que el Papa estaba dispuesto a dar una indulgencia, a dar indulgencia a aquel que diera una ofrenda para la obra de caridad de la restauración del Vaticano, del San Pedro. Entonces, esta persona a la parroquia de Lutero, ven ustedes, Lutero era un catedrático, y llegan allí y hablan de lo que el Papa quiere. ¿Qué pasaba? Que el Papa tenía jurisprudencia, el Papa tenía autoridad sobre aquellos países que había cristianismo. Donde estuviera la Iglesia Católica, el Papa tenía allí una voz y deberían escucharle. Y ya toda Inglaterra, Alemania, toda esa Europa estaba cansada del Papa y de que el Papa se metiera en sus asuntos personales. ¿Me siguen? Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le dicen a ya Alemania y todos esos países de Europa querían sacarse al Papa de encima para ser independientes y que no tengan ese ojo ahí mirándolo? Entonces le dicen a Lutero que el Papa está vendiendo las indulgencias. Eso es real. Pero que significa una cosa de un Lutero, en vez de preguntar al Papa, claro, imagínense en aquellos tiempos cuánto se demoraba, pero en vez de apoyar al Papa a toda costa, aunque él pensara que no tuviera la razón el Papa, apoyar a las personas que venían en nombre del Papa. ¿Y Lutero qué pasó? Que se puso a favor de la Alemania antipapa, vamos a llamarle así, y se puso a favor de ellos. Imagínense ustedes que Lutero, Alemania entera, estaba pendiente de sus palabras. Era un catedrático, era un teólogo muy importante. Entonces lo que dijera Lutero era muy importante. Y para sacarse de arriba al Papa, cosa que no había pasado desde antes, porque la autoridad del Papa no se podía, ¿cómo decir?, cuestionar, no se podía cuestionar, nadie se le ocurría cuestionar al Papa jamás. Pues Lutero cayó en esto, cuestionó las decisiones del Papa. Entonces, Lutero enseñó a toda Alemania de que el Papa no tenía ninguna autoridad y que nosotros podíamos enfrentar al Papa. Luego va a venir Enrique VIII y dice, si Lutero hizo eso, pues yo también puedo enfrentar al Papa. Y entonces le pide el divorcio de su mujer. El Papa le dice que no divorciar, porque la Iglesia divorcia, y al final rompe con la Iglesia católica y funda la Iglesia de Inglaterra. Entonces se dan una serie de cosas contra el Papa que son muy graves. Por eso, el problema no eran tantas las verdades de fe o las situaciones, sino el Papa. El Papa era el gran problema y lo sigue siendo hasta el día de hoy, porque la Iglesia Católica es la única institución que tiene una cabeza. La Iglesia Ortodoxa tiene varios patriarcados. Las sectas evangélicas no tienen cabeza. Los judíos no tienen cabeza. No es por ofender, es una manera de decir, ¿no? Pero la Iglesia Católica es la única que tiene una sola cabeza. Y es la institución más antigua que existe y es una institución humana y divina. Nadie se le ocurría hasta ese momento enfrentar al Papa. Por lo cual, todos aquellos que no son católicos reconocen la autoridad del Papa.
Fíjense que pueden creer incluso con nosotros que existe la Santísima Trinidad, pero no aceptan la autoridad del Papa. Entonces, Lutero en Alemania, Enrique VIII y luego Calvino. Son personas que no van a aceptar la autoridad del Papa y eso lo van a transmitir hasta el día de hoy. Por lo cual, ¿por qué estas personas están contra nosotros? El fundamento, la raíz es la desobediencia al Papa y al magisterio de la Iglesia. Este es el punto, el Papa. Después va a venir todo lo demás, pero el primer punto es el Papa. Por lo cual, nosotros los católicos debemos una fidelidad al Papa. Aunque se diga lo que se diga del Papa. Actualmente se está hablando que si el Papa, que si es muy injusto con los sacerdotes, que cometen pederastia, que si fue injusto, que si el Papa, por ejemplo, es de izquierda, que si es amigo de los comunistas, esas cosas tontas. Entonces, en contra del Papa. Nosotros debemos defender al Papa a toda costa, porque no podemos caer lo mismo que no podemos ser catoprotestantes, como decía aquel sacerdote. ¿Te acuerdas, Mario? ¿Cómo decía? El sacerdote aquel español. Mario, ¿estás ahí? Ok, ¿me siguen? ¿Me escuchan, Deacon? Sí, sí, lo escuchamos. Sí, escuchamos. Sí, lo escuchamos. ¿Está Mario por ahí? Mario Parece que se... parece que no está. Ok. Muy bien. Entonces, no podemos protestante. ¿Qué significa protestante? Decía que es el sacerdote español franciscano de María, que ahora está haciendo mucha apología también, mucha defensa de la fe, que no podemos ser católicos y estar en contra del Papa, señor. Que no podemos ser católicos y permitir que hable de nuestro Santo Padre. Atacar a la cabeza es atacar el cuerpo completo. Nosotros tenemos que defender al Papa a toda costa y no permitir que hablen mal de él. Es muy importante para un católico la fidelidad al Papa. No es una cosa que ahora hay un movimiento anti-Vaticano II, anti-vaticanista, que solamente quiere las misas en latín, las misas tridentinas, y que no aceptan las misas en la lengua de cada país. O sea, están contra el Vaticano II y la constitución dogmática de Sacrosanctum Concilium, que fue la que dio la renovación litúrgica. Y ahora de pronto ha surgido una cantidad de católicos dentro de la Iglesia Católica que están en contra de la Carta Dogmática, de la Constitución Dogmática Sacrosanctum de Vaticano II, que yo me quedo pasmado. Que solamente quieren la misa en latín. La iglesia no ha dicho que no en latín. La iglesia dice, sí, celebren, pero no dejen celebrar también en de cada país. La misa de la diaria, la misa del domingo. Y si algún sacerdote quiere celebrar la misa en latín, pues que celebre la misa en latín. Creo que hubo un obispo en el Concilio Vaticano II, Lefebvre, francés, creo que era de Francia, Lefebvre, fíjate cómo estoy con mi francés, Lefebvre, que dijo que se opuso a la Sacrosanctum Concilium, el único de todo el Vaticano II, de todos los cardenales, obispos sinodales que habían allí, el único que se opuso y quedó excomulgado, pero no por un problema, dogmático, sino por el latín en la misa. Pero bueno, se convirtió en un problema dogmático cuando vas en contra de una constitución dogmática. Pero bueno, y lo llamó Pablo VI, luego llamaron a la comunión de la iglesia Benedicto XVI, luego llamó Francisco
Y la gente de Lefebvre, pues Lefebvre ya murió. No, ellos quieren la misa solamente en latín. Pues no, no. Pues nosotros bastante hemos cedido, dice el Papa, Papa Benedicto XVI, a la gente de Lefebvre. Y decía, bueno, si pueden celebrar misa en latín, claro, pero también en español, o en inglés, o en alemán. Ah, no, eso no. Ah, bueno, imagínense. Bueno, entonces, lo que nos han enseñado estas personas es respetar la autoridad. Luego van a venir con consecuencias, otras quede claro para poder que lo que hubo antes de cualquier cosa fue ir en contra del Papa. Lo que abrió el cisma, o lo que puede abrir un cisma dentro de la Iglesia, que no lo creo, aunque dicen algunos que sí, actualmente es que la propia Iglesia Católica, algunas personas estén en contra del Papa. Muy bien, vamos a continuar. A ver. ¿Luz está por ahí? ¿Luz está? Aquí estoy, dígame. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, dice el Señor, Luz, y cuando digo un nombre es para referirme, para personalizar un poquito y para todos los demás, ¿sí? Dice Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño, un solo pastor. ¿Qué palabra te llama la atención? ¿Qué verso te llama la atención de este versículo? Todos somos del redil del Señor, aunque no estemos fuera de la iglesia, porque algunas oirán su voz y son del rebaño, y él mismo un día, él vendrá y recogerá todas sus ovejas, a una las irá poniendo en el lugar, cuando sea su juicio, poniéndolas en el lugar que merecen. Pero todos somos hijos hasta ahora de Dios, porque somos su creación. Muy bien. Y las personas que son de sectas evangélicas, personas que son de iglesias históricas como los luteranos, los anglicanos, aquellos que son de las iglesias congregacionalistas, de los bautistas, los adventistas, los metodistas, ¿esos también son ovejas del Señor? Son de otro redil. Dice, ellas también... Y ellas también son necesarias traerlas. Exactamente, exactamente. No son de este redil. Ahí, ese es el punto que yo quería hablar contigo y con ustedes. Me es necesario que... ¿Cuál es? Es necesario traerlas. Traerlas. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que están haciendo los apologetas ahora. Eso es lo que está haciendo el padre Luis Toro y lo que están haciendo tantas personas que los vimos al principio en la primera clase y lo que hacía Matul y demás. Dice, es necesario traer a esa gente. Y los católicos se van para las sectas. Los católicos se van para las sectas y están haciendo lo contrario. Están haciendo lo contrario a lo que dice nuestro Señor. Nuestro Señor dice, no, es necesario que ellos vengan. ¿Está claro? Sí. Dice, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Es muy importante cuando tú hablas con uno de nuestros hermanos que no son católicos, que le lean este texto. Dice, tengo otras ovejas. ¿Por qué? Porque este texto fue escrito cuando no existían las sectas.
cuando no existían las iglesias protestantes y cuando no existían las iglesias congregacionalistas. ¿Está Marisela por ahí? Sí, aquí estoy. Marisela, ¿tú puedes entender bien la diferencia entre una iglesia, entre una secta evangélica, una iglesia histórica y una iglesia congregacionalista? Yo no lo entendí. Se quebró su pregunta, sus palabras se quebraron, no lo entendí muy bien. Ok, vuelvo de nuevo. ¿Tú sabes la diferencia entre una iglesia histórica, una iglesia congregacionalista y una secta evangélica? Bueno, no estoy muy segura, pero la evangélica, pues solamente habla del evangelio. La histórica habla solamente de la historia y y nada más la congregación, pues nada más acerca de unirse, juntarse. Pero pienso que ellos, son parte de de los mismos hermanos, nomás de otras denominaciones. Ok, de otro redil, ¿no? Sí, de otro redil. Ok, te has acercado bastante. Te has acercado bastante, Marisela. Mira, la iglesia católica es la iglesia de Cristo. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ok, perfecto. La iglesia protestante es la luterana. Uh-huh. No se le llama protestante a otro tipo de denominación, solamente a los luteranos. Nosotros le llamamos iglesia protestante a todo, pero protestante solamente a los luteranos. ¿Está claro? Que reniegan de ¿Y es que protestan acerca de nuestra iglesia y nuestra doctrina? No, no era eso cuando dice protestante, solamente con la protesta que hizo Lutero. Ok. ¿Está bien? A los demás, ahora, fíjate, iglesia protestante le llamamos a los luteranos. ¿Está bien? Sí. Ok, entonces, las iglesias congregacionalistas son los metodistas, Okay. los bautistas, los adventistas del séptimo día. Son 3 iglesias congregacionalistas. Ok. Ok, iglesias históricas que llamamos iglesias son dadas por todos, que es la luterana y la anglicana. Y esas son las Son históricas. Históricas. Profesor. Y acerca Sí. de esta, son históricas basadas en qué o cómo es que. Porque fueron los causantes del cisma. ¿Está bien? Yo no sé qué es el cisma. ¿Podría explicarme de eso? Sí, el cisma es un cisma es una separación, una realidad cismática, algo que separa una cosa de otra. Entonces la iglesia en el siglo XVI, 1500 tanto, con Lutero, hizo un cisma de adentro. La iglesia era una. Y cuando Alemania coge de chivo expiatorio a Lutero para ponerlo en contra del Papa y romper con él, entonces la iglesia sufre un cisma desde dentro, una separación, una división desde dentro, que tuvo repercusión en Enrique VIII, que también era un católico y rompe desde dentro. Esas son iglesias históricas. ¿Por qué? Porque por lo antigua que son, porque es lo más antiguo que hay. Okay, muchas ¿Está gracias. claro? Sí, gracias. Profesor, entonces, disculpe, ¿alguien puede hablar? Okay. Dime. Sí, decía usted que las congregacionalistas eran la metodista, la adventista, me falta una. ¿Cuál fue la otra que usted mencionó? ¿Sí? Y la bautista.
y la bautista. Entonces también mi pregunta, o bueno, veo aquí que la iglesia luterana se considera histórica y protestante. Sí, es la iglesia anglicana y la iglesia luterana son históricas. Y protestante. Protestante, nata es Ajá. la luterana. Ok. Está más llamar a los bautistas iglesia protestante. Es una iglesia congregacionalista. Ok. Y cuando usted se refería, o cuando usted se refiere al decir aquí que la luterana y la anglicana son iglesias históricas, porque son, bueno, las más antiguas, la iglesia católica también no puede ser histórica. No sé si me entiende o me hago entender. Sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que la iglesia católica ya tiene su nombre. Ya. Nosotros llamamos así a ellos. Oh, ok. Ellos no se llaman a sí mismos así. Ya. Entonces, las sectas protestantes, las sectas evangélicas, perdón, Ajá. las sectas evangélicas que nacen en el siglo de 1900. La primera secta evangélica se llama Asamblea de Dios, fundada aquí en Estados Unidos. ¿Puede repetir porque se cortan sus palabras en ocasiones? La secta evangélica se llama Asamblea de Dios. Correcto. La secta evangélica de Asamblea de Dios, nacida aquí en los Estados Unidos en el siglo XX, en el año 1900, 1900 por ahí. A partir van saliendo personas desde adentro de la Asamblea de Dios fundando sectas y cada una se va ramificando y encontramos en el día de hoy con las sectas protestantes, las sectas evangélicas, perdón. Hay sectas que se llaman la Biblia abierta, hay sectas que se llama una secta muy famosa que se llama el Bando de Gedeón. ¿La han oído? No, yo no. Que usan mantilla en la cabeza las mujeres. Oh. Usan una mantillita chiquitica en la cabeza. Bueno. Esa era de ovejas. Vamos a continuar. Se está cortando mucho. No sé qué hacer. Digo, si le quito el micrófono yo podré oír por la computadora normalmente. Sí. No, pero se va a escuchar peor. Vamos a apagar vamos a dejar solamente al profesor con calma. Que todos deben de apagar el micrófono. Vamos todos a apagar nuestros micrófonos y a dejar. Todos deben de apagar el micrófono. Continúo. ¿Continúo, digo? Sí, puede continuar. Se le escucha ya. Ok, muy bien. Entonces, puse un letrerito aquí que casi no se dice, ellos son nuestros hermanos, no nuestros enemigos. Ellos son nuestros hermanos. Y el Papa está buscando el acercamiento porque no es lo mismo, no es lo mismo hacer ecumenismo con la palabra ecumenismo. E-C-U-M-E-N-I-S-M-O. Ecumenismo. El ecumenismo es un diálogo entre estas iglesias históricas, entre
las iglesias congregacionalistas. Un ecumenismo es compartir juntos, orar juntos, hacer obras de caridad juntos. Juntos, pero no revueltos. Porque todos no nos vamos a hacer bautistas. Todos no nos vamos a hacer metodistas. En todo caso, todos católicos. Porque es la iglesia de Cristo. Ellos son nuestros hermanos. Y el Papa está buscando acercamiento a nivel teológico, teólogos de la iglesia luterana, de la iglesia de Inglaterra, estudios juntos, conversaciones juntos, oramos juntos, pero no somos una misma cosa. Como intenta ser la iglesia esta fundada actualmente, Unity, la iglesia de la unidad, que acaban de fundar ahora hace poco en los Estados Unidos, donde todo vale. Está el New Age, la nueva era. Todo vale, da lo mismo que seas católico, que seas evangélico, que seas luterano, da igual, que seas budista, musulmán. Aquí todos compartimos juntos, hermanos. Nueva masonería, la llamo yo. Cuando quedaron, diga. Se quebró su voz. ¿Cómo dijo que se llama esa iglesia que están fundando? Unity. Unity, ok. Gracias. Unity. Y Unity está abriendo iglesias en los Estados Unidos donde pueden ir todos. El ambiente es muy bonito, la música es muy bonita, la predicación es muy bonita, pero eso es masonería cristiana. La masonería es una confraternidad que busca la unidad de todos, abandonando cada uno su propia creencia y optando por una. No podemos perder de vista que nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y no podemos perder de vista tampoco que ellos son nuestros hermanos, no nuestros enemigos. ¿Sabes quién es tu enemigo? A ver, ¿está Junia por ahí? Sí. Junia, ¿tú tienes enemigos? No. Ok. Con una a tus críticos, ¿convierte en enemigo? Se corta su voz, por favor. Cuando una persona se opone a Dios, ¿se convierte en tu enemigo? No, porque cada persona tenemos criterios diferentes. Para mí no es mi enemigo porque usted tiene su criterio, yo tengo el mío, esa persona tiene su criterio. Confrontamos criterios, podemos dialogar, pero no se forma, no, para mí no es mi enemigo. Es importante a la hora de hacer ecumenismo, diálogo interreligioso. ¿Está bien? Entonces, como usted dijo en la primera clase, el dialogar, no el exaltarnos y el discutir, simplemente es el dialogar con personas, ya sea de otra religión o en el caso que sea, el dialogar, no exaltarse, no discutir. exactamente, como lo dice en Pablo a Timoteo, capítulo 6. Mira lo que dice la Biblia en cuanto a nuestros enemigos. Por favor, repítame dónde. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a nuestros enemigos, Junia? ¿Puedes leer?
Sí, me repite dónde usted me dijo que podía buscarlo. Ah, lo de no discutir. No. O usted me está preguntando que dónde dice la Biblia. No lo entiendo, es que se corta su voz. Ya. ¿Dónde dice la Biblia acerca de nuestros enemigos? ¿Qué dice la Biblia de quién es nuestro enemigo? Vuestro adversario, el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Okay? En primera de Pedro 5:8 me pone acá usted. Muy bien. Entonces, nuestro enemigo, nuestro adversario, la palabra de Dios, que nuestro adversario es el diablo. Ese es nuestro enemigo. Tu enemigo no es tu esposo, tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no es quien se opone a tus criterios. Tu enemigo no es el testigo de Jehová que llega y te ataca, o el de la evangélica, que quiere que pases, o el mormón, dice que la iglesia católica no es la iglesia católica. Bien, ellos no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Tenemos un solo adversario y un solo enemigo, que es el diablo, que quiere que nosotros vamos a ver la siguiente. ¿Está Leti por ahí? Leti. Se encuentra. Leti no está, no sé qué pasó con. ¿Y José Juan? Sí, aquí estoy, profesor. Ok, ¿recuerdas la clase pasada? En la babilónica había un Dios bueno y un Dios malo. Sí. Y que el Dios malo, Kangu, no quería adorar a Marduk. Y Marduk lo mata porque Marduk quería a alguien que le adorara, rindiera culto. Entonces, sí. A Kangu, y con la fe de Kangu al ser humano. Profesor, permiso, continúa el mismo problema con el audio, se corta y no se escucha bien. Eso mismo iba a decir. Déjame intentar zafarlo. Espera. Quizás hayan personas que están conectadas con cámaras, con micrófonos. Quizás sea bueno que lo apagaran. ¿Y ahora? ¿Ahora me oyes? Sí, ya bien. Sí. Ok, llame el aparato de la cabeza. Ok. Pues entonces, el mundo material, el ser humano, los seres humanos fueron creados, según los babilónicos, por Marduk, de la sangre de Kangu. Con la sangre cogió el polvo de la tierra al ser humano, lo cual el ser humano, a partir de ese momento, iba a ser creado por obligación para adorar a Marduk. ¿Está claro? Sí. Por lo cual, si el ser humano es creado de la sangre del dios malo, Kangu, y del polvo de la tierra, ¿el hombre es malo o es bueno en sí mismo? Es bueno. Debe ser bueno, porque para los babilónicos. Para los babilónicos es malo. Claro. Porque un mundo material, un mundo espiritual. Y dos paralelos, distintos. Entonces, y el mundo material. Eran dos cosas distintas. Okay. Entonces, la Biblia, que es un libro de apología,
Entonces hace la apología hebrea contra los babilónicos. O sea, defiende su fe ante el peligro de que sus hijos crean en eso que están diciendo los babilónicos. Entonces escribe en Génesis, en el libro que llaman el de los comienzos, y vio lo que había hecho, y aquí que era muy bueno. Y vio Dios todo lo que había hecho. O sea que las plantas, los animales, los seres humanos, había sido creado muy bueno. Esto es muy importante porque eso es una apología que se hizo de la religión hebrea. ¿Recuerdan la apología cristiana contra Cerinto, José Juan? No recuerdo ahorita, profesor. Ok. Había una persona al principio del cristianismo en vida de los apóstoles que se llamaba Cerinto. Y él decía que Jesucristo era un hombre, pero no era Dios. Él tenía cualidades de nosotros humanos. O sea, él era muy especial, pero Dios no es. Entonces, el cristianismo, y este hombre era católico, católico, principio del cristianismo en de los apóstoles. Y es la comunidad de Juan, el evangelista, el discípulo amado, la comunidad de Juan, en el evangelio de San Juan, ataca, defiende la fe para Serín, y dice Juan 1 del 1 al 3, principio la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, esta verdad de fe anula por completo la herejía de Cerinto, por lo cual la Biblia, tanto en el Génesis babilónico como San Juan, para este tipo de personas que pensaban en eso, se convierte en una apología. ¿A ti te queda claro que el Evangelio es una apología de la fe ante herejías? Sí. Hay hechos que están escritos ahí en la Biblia que son más que contar un relato de lo que pasó, es dejar por sentado verdades de fe a través de relatos. Okay. O sea que Jesucristo, lo que dice la comunidad de San Juan a Cerinto, es: tú estás errado, Jesucristo ya estaba en el Dios. Ahí lo dice. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por la palabra. Y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. ¿Qué significa? La palabra es antes de la creación o posterior a la creación. Es antes de la creación. Antes de la creación. El Cerinto dice que Jesucristo es un ser creado. Y que los testigos de Jehová confundan a Jesucristo con el arcángel San Miguel, porque no es Dios, pero tampoco es humano. ¿De dónde viene todo? Se volvió a cortar su voz. ¿Y ahora? Sí, muy bien. Entonces, el fundamento de esto está en una herejía que llamó el gnosticismo, que decía que Jesucristo era un eón, una inteligencia que había sido el núcleo de Dios
pero que no era humano, que estaba fuera de Dios. Y que nosotros vamos a decir luego que él no fue creado. Lo que el gnosticismo lo que decía era que él había salido como una nueva cosa y no era ni Dios ni humano. Y los que llegaran al conocimiento de esa inteligencia manada de Dios tenían la salvación. La gnosis, el gnosticismo, gnosis significa inteligencia. Y el gnosticismo era una inteligencia de lo divino, el poder entender y poder captar aquello que había salido de Dios. ¿Me doy a entender? Sí. Si una persona llegaba a entender eso, se salvaba. Y si una persona no llegaba a entender eso porque era un único, no se salvaba. Por lo cual Dios tenía unos predilectos a los cuales Él les revelaba su esencia. Y eso es una herejía. Porque Dios se ha revelado a todos los seres humanos. Y Dios ha dado la fe a todos los seres humanos, que es la capacidad para responder. Perfecto. Porque Dios si Dios se revela es porque hay alguien que puede captarlo. Si no, Dios no se revelará al hombre. Se revela porque hay alguien que puede captarlo. Vamos a continuar. Hay otros tipos de apologías que se hacían. Primero vimos que en la Biblia de defensa, ¿está bien? ¿Está Mario por ahí? Profesor, está cortando. Mario. Se congeló la pantalla, profesor. Ah. Ahí está Mario. ¿Ya está? ¿Se ve bien? ¿Aló? No, profesor. Ahora sí, parece que Ya está bien. Que la conexión del internet es un poco floja. Sí. Y Mario puede oírme. Bueno, yo sé que Mario está por ahí. Genoveva. Y Mario está por ahí, también está el padre. Déjeme ver, Genoveva. Genoveva está también, sí. Pero Mario no me puede hablar. Parece que no. Él dice adiós, pero no se le oye nada. ¿Y cuál fue su pregunta? Disculpe. No, estoy buscando una persona primero. La Genoveva está por allí. Sí, aquí estoy. Ah, perfecto. Hello. Bendito sea el Hello. Señor. Profe, ¿me escucha? Diga. Sí. ¿Me escucha? Habla Mario. Sí, sí, Mario. Vamos con Mario. Sí. Mario. La Biblia en muchas partes hace apología, lo vimos en el Génesis y en San Juan. Pero también, posterior a la Biblia, posterior a la segunda generación, en la segunda generación y la tercera generación de cristianos, se hace apologías, pero también a través de cartas.
Se hacían cartas a políticos y se hacían cartas a emperadores sobre todo, explicando qué cosa era el cristianismo. Porque los emperadores querían enterar de qué cosa era esto, que estaba formando tanto lío. Y hay una carta muy famosa de un autor desconocido que se llama la carta a Diogneto. Ahí yo puse Diogneto. ¿Dios negro? No, chicos, ¿qué es eso? Diogneto. Diogneto. Así. Diogneto. Diogneto. ¿A ustedes le pasaron la carta a Diogneto al principio? Es la carta de Diogneto. A Diogneto. Y la de Diógenes. Sí, pero esta carta es a Diogneto. Es un ánimo. ¿Ustedes la recibieron? No, yo no. Pero yo sí sé cuál es. Porque yo la envié al principio que se la repartieran. Porque es una carta un poquito extensa. Sí. Fíjense cómo empieza. Pero sí está en la pantalla. Ah, sí, pero yo puse un extracto. Pero es muy importante que la busquen. Si no la tienen, googleenla. Búsquenla. La carta de Diogneto. Diogneto. La pregunta, a la respuesta de esto, la pregunta es, se trata de un breve tratado apologético dirigido a un tal Diogneto, que al parecer ha preguntado acerca de las cosas que le llamaban la atención sobre las creencias y modo de vida de los cristianos. Y preguntaba, Diogneto, ¿cuál es ese Dios en el que tanto confían? ¿Cuál es esa religión que les lleva a todos ellos a desdeñar el mundo y a despreciar el amor? Que admitan por una parte los dioses griegos, ni igual por otra las supersticiones de los judíos. ¿Cuál es ese amor que se tienen unos a otros? ¿Y por qué esta nueva raza o modo de vida apareció ahora y no antes? ¿Escucharon bien? Sí. Perfecto. Entonces, la respuesta es esta. A ver, Mario, trata de leer ahí un poquitico. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Los cristianos se distinguen de los demás hombres, tú por el lugar en que viven, ni por el lugar en que viven, ni por el lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en la autoridad de hombres. ¿Me escuchó? Sí, sí. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros toman parte de todo como ciudadano. Pero los soportan todos los extranjeros, toda tierra extraña es para ellos. Pero están en toda patria como en tierra extraña, igual que todos. Se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne. A ver, Genoveva. Sí. Es interesante esto.
Es apología. Esto es apología. Perdón, ¿cuál es su pregunta? Que si te fijaste bien en la lectura que se hizo. Pues que sin que nos distinguimos los cristianos de los demás. Excelente. Pero fíjate, la apología es atacar al otro, es hablar de lo que tú vives. ¿Te acuerdas de esa clase? Ay, se corta la voz. Profe, ¿me permite leerle este último párrafo? Espera, Mario, un segundito. Un segundito nada más. Espera un momentito. Okay. No vea qué tensión ese párrafo. Aunque esté identificado. De que son unidos y si tienen la mesa en común de la unidad. Dice ahí, tienen la mesa en común, pero no qué. Pero no el hecho. Pero no. El hecho. No tenemos la cama en común, hermana. Nos une Cristo, no nos une los afectos ni las orgías que habían en Roma ni en Grecia. La unidad está en Cristo. Exactamente, dice, tienen la mesa en común, comemos juntos, la Eucaristía, el ágape. Ajá. Pero no tenemos sexo juntos todos, como sí tenían los romanos y los griegos. Déjeme leerle esto, profe. Dígame. Viven en la carne, pero no según la carne. Bien, exactamente. Muy bien, Marta. ¿Está por ahí? Profe, ¿me permite hacer una acotación? Profe. Dime, Mario. En Hechos 17, si alguien lo que Pablo discutía, mas no peleaba. Discutía Pablo. 17. Voy a apagar la cámara de todos a ver si podemos escuchar mejor al profesor. Ok. A ver. Entonces, ahora la otra analogía es la carta de San Justino al emperador romano Antonio Pío en el año 155. Esta apología a través de cartas de emperadores se hace que le interesa el cristianismo. Estas apologías es decir, siglo II, la segunda, tercera generación. ¿Está Martín? Aquí estoy. Sí, profesor esta Alonso, carta al emperador Antonio. El emperador romano quería saber acerca del cristianismo. Y San Justino le habla acerca de la Santa Misa. O sea, el relato de San Justino es una apología. ¿Tú pudieras leerla, Martín? Carta de San Justino al emperador romano Antonio Pío para el año 155. Extracto. El día que se llama Día del Sol tiene lugar una reunión en un mismo sitio de todos, los que habitan en la ciudad o en el campo. Se celebraba en domingo. Ahora, fíjese, Se leen Martín,
¿Sí? Mira cómo dice, el día que se llama Día del Sol, en inglés se dice Sunday, Sunday. al domingo, que Sí. está relatando lo mismo que nosotros vivimos. Así es. A ver, continúa. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para, y bueno, ahí ya no alcanzo a ver. Déjame ver. A ver ahora. No, es que hay un mensaje sobrepuesto. El que decide toma la palabra para exhortar a la imitación de tan de cosas. Y es la liturgia de la palabra. Sí. Con todo y homilía, dice. Una, Adiós Neto y la otra Antonio Pío, hablando de la Eucaristía. Claro, es más larga. Después, luego dice, luego nos levantamos todos juntos, oramos por nosotros y por todos los. Cuando termine, nos besamos a todos, que es el rito de la paz. Luego se lleva el que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados, que es la ofrenda. El que preside toma y lleva alabanza y gloria al Padre, del Hijo único y del Espíritu, y da porque hayamos dignos de esto, es la liturgia eucarística. Y cuando terminan las oraciones y la acción de gracia de todo el pueblo presente, pronuncia la aclamación diciendo amén, que es el gran amén que nosotros hacemos en la misa. Los diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados. Por lo cual, que son también apología. Entonces, hay una escena muy famosa de San Nicolás de Bari golpeando la cara de Arrio en el concilio de Nicea. No sé cuán pero dicen que en el concilio de Nicea, tremendo, que Arrio, que era un presidente de Alejandría, estamos hablando del siglo IV. Fíjate que empezamos 5 siglos antes de Cristo. La apología contra Babilonia. Después del siglo I, la apología contra los gnósticos. Y ahora vamos siglo II y ahora estamos en el siglo IV. Y era un presbítero de Alejandría que defendía que Jesús había sido creado, por lo cual su naturaleza era humana. Y el emperador Constantino convoca al concilio de Nicea en el 325 para aclarar este asunto. Y Arrio nunca se imaginó la reacción de San Nicolás. Concilio de Nicea 325.
No se escucha. ¿Están ustedes por ahí? Sí, estamos por aquí. Sí, estamos aquí. ¿Vieron? Profesor, ya no escuchamos nada ni vemos nada. Voy a llamarlo a ver qué pasa, porque él parece que ni se ve ni se oye. Héctor, si le recomiendas que se conecte por teléfono, quizás lo podemos escuchar mejor. Ok. ¿Aló? Sí, lo escuchamos ahora. Profesor, ¿nos escucha? ¿Aló? Sí, bueno. ¿Aló? No se oye ni el teléfono. ¿Me oye? ¿Me oye ahora? ¿Me oye, profesor? ¿Aló? Sí, se le No oye. sé por qué no. Si se le oye bien, puede seguir hablando. Sí, yo le escucho. ¿Me oye?
Ya no se escucha nada. ¿Y ahora? El micrófono se oye. Ahí sí escuchamos. Sí se escucha ahora. ¿Y ves la pantalla? No, profesor, no se está viendo la pantalla. Escuchamos bien, solamente no podemos ver la pantalla en absoluto. Es muy difícil. Ahora sí. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, buenas noches. Parece que tenemos unas dificultades técnicas, así que ya de cualquier manera son casi las 8:30. Así que vamos vamos entonces a tratar de solucionar estas dificultades técnicas para que no haya ningún problema la próxima semana. Por favor, no se descorazonen y sigan perseverando en la fe, llevando la palabra de Dios como lo han seguido, como lo hacen. Y la próxima semana, pues, con la ayuda de Dios ya vamos a tener todas estas dificultades corregidas. Y que el Señor esté con ustedes. Espíritu. Y que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, descienda y permanezca sobre ustedes y sus familias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, los espero la próxima semana y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Todo por su paciencia. Gracias, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también a al todos. profesor Alonso. Buenas noches a todos. Bye. Buenas noches, Maricela. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Padre Marcos. Ya el padre se retiró. Igualmente. Se fue a festejar porque es su cumpleaños. Oh, wow, es el cumpleaños del padre hoy. Bueno, pues ya lo felicitaremos. Bye. Hasta luego.